Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Montserrat Berriel, soy fundadora de Pets Memorial y el día de hoy es miércoles 6 de noviembre del 2019. ¿Qué tal? Se nos está acabando el año ya muy rápido. Ya nada más nos falta noviembre y diciembre y se nos acaba el año. Qué rápido que se fue. Y bueno, pues estamos en este foro de Más que Mascotas en donde platicamos de temas relevantes sobre nuestros seres peludos, los que ya partieron, los que están con nosotros, platicamos de temas interesantes. Eh, bueno, se nos está adelantando este muchacho, esta presentación del día de hoy. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Y bueno, la cosa está así. El día de hoy es la parte 2 de la historia de adopción. ¿Se acuerdan que hemos tocado como distintos temas, ¿no? Donde siempre platicamos de como algunos asuntos, pues que nos importan para quienes amamos a los animales. Y entonces, pues el día de hoy voy a platicarles como la parte 2 de esta historia de adopción que empecé a contarles hace 8 días. Y es una historia de adopción real y esa es la idea de este mes. Vamos a estar platicando de las historias de adopción exitosas, de cómo empieza esta parte de la historia de una adopción, de cómo es que uno decide adoptar, cómo llegamos a esta parte. Buenas noches, Diego, muchas gracias. Ya les estoy adelantando de qué estamos platicando. Isabel, buenas noches. A todos los que se van uniendo, pues buenas noches. Entonces, hace 8 días recordarán que empecé a contarles de mi propia historia de adopción. Empecé a contarles de cómo fue que llegamos a esta parte de decisión en cuanto a adopción se refiere. Y ay, pues la verdad es que este muchacho estaba pensado para que se los presentara yo en un ratito más, pero bueno, ya que está aquí de metiche, pues a ver, saluda, saluda. Está un poquito, diles, hola, está un poquito regañado porque ya les contaré ahorita qué hizo. La verdad es que se porta muy bien, pero pues le tocó regañada apenas hace unos minutitos. Bueno, entonces, hace 8 días les conté cómo es que personalmente llegué a la decisión de adoptar en vez de comprar, ¿sale? Para todos aquellos que pues en algún momento han pensado en comprar, pensado en cruzar a sus mascotas, eh, ¿cómo fue que cambié un poco esta mentalidad de tener solo perros de raza y solo perros comprados hasta el punto donde llegué a la decisión de volver a tener un perro después de Ian, después de el tema de la pérdida, platicamos también. ¿Y cómo fue que llegamos a esta parte? Digo llegamos porque siempre es como un tema familiar, siempre lo ideal es que todos los involucrados pues conozcan el tema y cada quien también asuma sus propias responsabilidades. Entonces, ¿cómo fue que llegamos a ese punto de tomar una decisión 100% consciente de adopción, ¿no? El día de hoy les voy a contar como la segunda parte. Yo me quedé hace 8 días en esta parte exclusiva de la decisión, ¿no? En esta parte de decir, ok, decidimos que sí vamos a tener a otra mascota después de 4 años de haber perdido a Ian y decidimos que iba a ser un perro adoptado. Decidimos que pues no íbamos a comprar un perro, sino íbamos a adoptarlo. Pero pues les quiero contar cómo fue que llegamos a él, porque también resulta que para adoptar pues hay muchas formas, hay muchas vías y hay muchas cosas que considerar. Entonces, estos programas han sido a manera de, pues sobre la realidad, poder aconsejarles sobre mi propia experiencia, qué es lo que me tocó a mí vivir y qué es lo que ahora yo podría recomendar para el momento en el que ustedes deciden adoptar una mascota o por si no lo han llegado a considerar, ¿no? Eh, pues ahí está este muchacho, que es bastante cariñoso, como pueden ver, y bastante metichón. Salúdalos. Saluda. Esto no estaba planeado que él se los pudiera yo presentar hasta el final, pero bueno, ahí les cuento que, déjenme lo tranquilizo. Ahí la llevamos con los cursos.
Muy bien. Entonces, pues les voy a contar, ahora sí, ¿en qué me quedé? Me quedé en que hace 8 días les conté cómo fue que llegamos a la decisión de adopción, ¿no? Y entonces hoy les quiero contar cómo fue que empezamos a hacer la búsqueda. Porque después de adoptar, pues me encontré que había muchas formas de hacerlo. Y bueno, pues uno puede adoptar en un albergue o un refugio, uno puede ir a un centro de control canino y también existen pensiones en donde directamente les llevan a los perros que han llegado a rescatar, sus rescatistas y que a lo mejor no tienen un lugar o un albergue donde tenerlos. Yo la verdad es que personalmente desconocía como de todos estos temas. Desconocía a dónde se tenía que acudir y cómo era que uno llegaba a adoptar. Entonces, bueno, pues mi primera experiencia fue estos acercamientos que tenemos seguido en Facebook, en donde seguido nos salen estas noticias, ¿no? Les pongo una foto de esta perrita que está buscando casa y bueno, es una perrita, en el mejor de los casos les ponen una descripción, pero hay veces que no porque quien publica, pues a lo mejor conoce a la mascota o después ya se ha perdido entre tanta cadena, se ha perdido como toda la información. Y bueno, esto es bien importante que ustedes lo conozcan porque no es solamente ver físicamente a un animal, el que sea, perro, gato, todos aquellos que necesitan casa, no es solamente verlo físicamente y decir, ay, qué lindo, ¿no? Sino creo que es muy importante que sepan sus características. Entonces, normalmente los albergues, los refugios, siempre dan como una descripción mucho más amplia de aquellos que están buscando casa. Llámese de entrada si es macho o hembra, cuál es su edad aproximada, porque como bien sabemos, todos aquellos que son rescatados, pues no se puede saber una edad exacta. Se tiene la edad aproximada, sobre todo si ya fueron con el veterinario y ya los revisaron, y les podrán decir, bueno, pues tiene aproximadamente 5 meses, 6 meses. Luego es muy importante que les digan el tamaño, porque hay algunos que a lo mejor les dicen, este va a ser talla mediana. Ojo, y yo les estoy hablando de este lado, ¿no? De posible adoptante. Por supuesto que del otro lado existen pues muchos intereses, principalmente el interés de que adopten a ese animal en cuestión, ¿no? Y de ahí que a lo mejor la información no pueda ser del todo clara o del todo completa. Hay veces, yo nunca he visto, o creo que sí, pero en muy pocos casos, que pongan en la descripción tamaño grande o extra grande. Y hay muchos perros, muchos animales que van a crecer mucho más grandes de lo que creemos. Y entonces eso es un factor muy importante porque a lo mejor ustedes están queriendo adoptar a una mascota pequeña, a una mascota mediana, según sus posibilidades, según el espacio en casa, etcétera, hasta sus gustos. Y entonces, pues ahí no sabemos, ¿no? De pronto, cuál es la información adecuada. A lo mejor decimos, pues me dijeron que iba a ser mediano y resulta que es un gigantón, ¿no? Entonces, pues ahí está parte de la descripción, ¿no? Macho o hembra, la posible edad, el posible tamaño y en muchas ocasiones incluso nos ponen un poquito del carácter, un poquito del temperamento, que nos puede servir muchísimo igualmente para la convivencia o de acuerdo a nuestro contexto. Es muy importante saber si conviven con otros perros, si son sociables, si conviven con niños. Puede ser que ustedes en casa tengan niños o tengan otros perros y entonces de ahí que es muy importante saber cómo es esta mascota. Hay veces que a lo mejor les ponen, convive solo con adultos o se recomienda tenerlo solo en casa. Esa es como una indicación de que es una mascota que no es tan sociable. O a lo mejor ponen no niños en casa. Esta parte de no niños se ha vuelto como bien interesante porque hay que verlo de dos formas. La primera es que hay animales a los que no les gustan los niños. Simplemente no conviven y no tienen la paciencia como para convivir con un niño, porque ya sabemos que los niños son juguetones, que los niños son un poco invasivos, etcétera, y entonces hay que saber llevar ese tema. Pero hay perros, por ejemplo, o gatos, hay muchos gatos que simplemente no toleran a los niños. Entonces, de ahí que aunque ustedes digan, ay, está hermoso, es justamente lo que yo estaba buscando, si es algo que choca con su contexto de vida, pues de verdad es mejor descartarlo. Después, esta parte de, les pueden incluso poner, es limpio,
Limpio significa que a lo mejor no hace adentro de la casa y está acostumbrado a salir. O les pueden poner, pues es un poquito temperamental o es muy juguetón. Normalmente las frases son, es juguetón, ¿no? Es muy juguetón. Muy juguetón es igual a energía alta. Y eso es muy importante que lo sepan, porque también depende de qué tanto tiempo ustedes tienen para una mascota con energía alta. Una mascota con energía alta tienen que ser de estas personas que tengan tiempo para sacarlos 3 veces al día y que tengan ganas de correr, ¿no? O que tengan incluso otras mascotas en casa con quienes se puedan ellos divertir y jugar y vaciar toda esta energía. Entonces, toda esta parte es pues como súper importante. ¿Cómo lo pueden ustedes manejar? Fíjense que después de un tiempo que yo estuve como viendo estos continuos posts en Facebook, me fui dando cuenta que de acuerdo a la información la información que daban era qué tan profesionales estaban dentro de esta parte de dar a una mascota en adopción. Y cuando digo que profesionales, me refiero a no necesariamente que se dediquen a esto, sino qué tan responsables son del otro lado, porque la responsabilidad no parte solo del adoptante, sino también de quien está buscando casa para esas mascotas. Y hay un cierto grado de responsabilidad que va desde lo más sencillo que les estoy diciendo, donde está toda una descripción súper clara de cómo es la mascota para que en realidad se dé esa mascota al adoptante adecuado, llegue y haga como match perfecto con la persona que está buscando una mascota en adopción. Entonces, no es lo mismo cuando les ponen tal cual, ¿no? O sea, está buscando casa o vimos una perrita que la encontraron en tal esquina y está buscando hogar temporal. No les dice nada, ¿no? O sea, solamente ven la foto, no conocen ni la edad, no conocen cuál es un poquito el temperamento, no conocen absolutamente nada y entonces de ahí es muy difícil adoptar una mascota de esa forma. No estoy diciendo que sea imposible, no estoy diciendo que solamente lo adecuado sea adoptar a aquellas que tienen toda una descripción, porque ahorita vamos a llegar como a estas otras mascotas que tienen esa misma necesidad y que no se sabe nada de ellas en cuanto a carácter, tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, pues así la descripción, la atención en este tipo de cuestiones. Por ahí ya me están saludando. Por ahí los que ya conocen a Loki, se llama Loki. Los que ya lo conocen ya lo están saludando. Y Ricardo, buenas noches desde Mexicali, ¿cómo estás? Y bueno, esta parte que les decía de la responsabilidad de quien da en adopción. No es solamente la información que dan para encontrar al adoptante adecuado, sino también los protocolos que a mí me parecen súper importantes y súper interesantes, ¿no? Porque debe de haber todo un protocolo que genere esta responsabilidad mutua, conjunta, entre quien está buscando encontrarle casa a esa mascota y quien está buscando adoptar. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte. Les decía que hay muchas formas en donde pueden enterarse de mascotas que están buscando casa. Desde los posts en Facebook, que pueden ser posts de las mismas casas de adopción o posts de la gente que pues le da a esa cadenita, ¿no? Y que comparte y comparte y comparte y hay veces que a veces ya ni saben de dónde llegan. Fíjense que en este rollo de contarles como mis experiencias, les quiero contar con qué tipo de cosas me topé, también como para tener cuidado. Me tocó y creo que caí redondita como muchos, que de repente ponen una foto de alguna mascota, bueno, de algún perro, que está precioso, ¿no? Y que dicen, pues no es, o sea, no es que sea de ninguna raza en particular, pero wow, está súper bonito. Y entonces uno ve los comentarios y entonces así de 847 comentarios y entre los 847 comentarios hay 200 que lo quieren adoptar. Y ponen ahí un número telefónico para que te puedas comunicar si estás interesado. Y entonces, platicando con una amistad, me decía, ten cuidado, nada más no vayas a escribir desde tu número personal a estos números, porque luego son como ciertas trampas para ver en dónde vive la gente, etcétera. Entonces, bueno, pues resulta que también en este tema de la adopción también hay, como intentos de, ¿qué le podemos llamar? Fraude, ¿no?
pues intentos de sacar información, así que hay que también tener cuidado y buscar que pues la fuente sea como lo más certera, lo más confiable posible. Eh, Después de los posts, pues también están directamente las páginas de casas de adopción que pueden llegar a ser refugios, pueden llegar a ser albergues, pueden ser casas establecidas, bien establecidas. Por ejemplo, una página que yo estuve viendo mucho y que a lo mejor ni se enteraron que la estuve viendo ahí, se llama Corazón de Perro. La verdad me pareció súper bonita su acción porque continuamente ellos están poniendo no solo fotos de las mascotas que tienen adopción, sino de sus avances. Y bueno, van enseñando cómo es que se comporta cada mascota. Entonces, más información todavía tienen ustedes. Ya no es como, bueno, ahí me están poniendo la descripción gráfica, es lo estoy viendo en video, estoy viendo cómo es, ¿no? Y por supuesto hay muchas mascotas que están buscando casa que no son de raza, que no son físicamente parecidas a ninguna raza. Digo yo que hay como muchos tipos de mestizos, ahora les llamamos razas únicas, hay muchas razas únicas y unas más parecidas a otras, pero hay unos que son cruzas como de ciertas razas y que entonces nos dan un poquito orientación de su temperamento o de su carácter, y hay otras que son como cruza de la cruza de la cruza de la cruza, ¿no? Y que entonces a lo mejor ya estamos un poco más extraviados. Así que este tipo de videos que ellos hacen me parecen buenísimos porque van dando un poco a conocer cómo es esa mascota. Eh, de ahí, de ahí vi uno que me volvió loca, pero resulta que lo habían adoptado como una semana antes de cuando vi el video. Y bueno, me encontré con otras páginas, Animales al Rescate, varias otras páginas que les voy a compartir porque creo que es importante saber en qué sitios ustedes pueden con confianza entrar y ver qué es lo que hacen, entendiendo cómo es que ellos manejan también la responsabilidad del otro lado. También por ahí estuve en contacto con Benito's House. Benito's House pues es que no es un albergue establecido como tal, pero pues es un lugar de Daniel, que Daniel pues empezó rescatando mascotas, perros en específico, y empezó a rescatar uno, dos, tres, de forma tal que ahora pues él ya tiene como muchos ahí en su refugio. Sí tiene un espacio para esto. Cuando yo digo que no es un albergue establecido como tal, quizá no tiene un nombre, un logotipo, quizá no tiene una asociación a través de la cual pueda recibir donativos, etcétera, pero bueno, la labor la hace y la hace durísimo, porque él se va de viaje creo que andaba en Costa Rica y en Costa Rica se encontró 3 perritos y les buscó casa en Costa Rica, ¿no? Entonces, hace una labor muy grande, tiene ahí muchas mascotas, muchos perros en adopción que está buscándoles casa y muchos otros que son suyos, que ya se volvieron suyos. Entonces, bueno, también por ahí hay otros. Definitivamente el 80% de los perros que están en adopción son razas grandes. Y las razas grandes, pues son como las que tienen menos probabilidades de adopción. Perdón, no razas, bueno, razas únicas grandes, ¿sí? Me refiero a, pues, perros que, por supuesto, alcanzan un tamaño mediano o grande y que tienen menos posibilidades. Normalmente los chiquitos tienen un poco más de posibilidad porque pueden adaptarse mucho más fácil a una casa. Eh, Voy a ir saludando a todos los que por ahí. Claudia, hola, ¿cómo estás, Clau? Cita, hola, ¿cómo estás? Muy buenas recomendaciones. Y tomen nota, porque la verdad es que a mí me hubiera gustado tener como todas estas recomendaciones antes de poder aventurarme al tema, porque les digo, me fui topando con muchas cosas. Si alguien va teniendo como dudas o comentarios, por favor, váyamelo diciendo, interrúmpanme, me gusta mucho que me interrumpan. Y voy a ir como siguiendo esta fase, ¿no? De cómo iba yo en la búsqueda. Entonces, los posts, directamente los sitios de Facebook de albergues, refugios, y también me encontré con esta otra modalidad que existe de los rescatistas. Pues los rescatistas pueden ser personas que dedican su tiempo en un porcentaje o al 100% a hacer esta labor.
pienso yo que los rescatistas son personas que tienen tal sentido de observación y de poder entender lo que pasa alrededor y de poder de no manejarse pues de alguna forma fríos hacia el asunto, que pareciera que todos aquellos animales que necesitan algo los buscan, ¿no? Entonces, digo yo, no es casualidad que de repente uno no vea ciertas cosas y ellos parece que los huelen, ¿no? Ahí me encontré un perrito que estaba en tal situación, o me encontré otro que me siguió y estaba lloviendo, y etcétera. Entonces, pienso yo, no es casualidad, es gente que no puede manejarse inerte ante este tipo de situaciones. Y entonces, eh, de verdad, con mucho reconocimiento, pienso que los rescatistas hacen esta labor y habrá quienes la hagan, les decía, al 100%. Por ejemplo, Esteban, ¿no? El de Benitos House, que les digo, pues él lo hace al 100%. La verdad es que él vive para sus mascotas y casi, casi que trabaja porque sí tiene otro tipo de labores, pero 100% para ese tipo de animales, ya sea los suyos o también los que están buscando casa, porque él los mantiene. Y también están estas otras personas que quizás se dedican a otra cosa, no trabajan en un albergue, no tienen un albergue, un refugio, pero han rescatado mascotas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues que los llevan, si tienen algún contacto, los llevan a algún refugio, pero resulta que también pueden llevarlos a una pensión como tal. Y bueno, ahí pues también es el reconocimiento, porque no crean que llevan una mascota, dos y ahí las dejan. No, por supuesto, asumen todos los gastos económicos de mantener a esa mascota o a ese perro, a ese gato, llámese alimentación, llámese vacunas. De verdad que quien rescata animales, de verdad tiene todo mi reconocimiento y para quienes no lo sepan, creo que es importante reconocer esta labor de quien lo hace, porque no es solamente una cuestión de dinero, también es una cuestión de tiempo, también es una cuestión de esfuerzo. En el mejor de los casos se encuentran a perros que a lo mejor están en una situación, pues, de alguna forma a lo mejor maltratada o un poco delicados, pero hay quienes se los encuentran de verdad moribundos y los llevan al doctor y los operan y después los esterilizan y después pues los mantienen mientras les encuentran casa y hacen esta labor de publicar, de buscarles casita, etcétera, ¿no? Entonces, de verdad es una labor titánica. Y pues creo que son como las tres vías, ¿no? De las que podríamos platicar, o sea, a través de los posts, a través de los albergues o las casas. A veces estas mismas asociaciones o casas de adopción hacen recorridos en parques y entonces ustedes pueden ir a algún parque o alguna feria en donde están estas casas y pueden acercarse a ellos para ver a quiénes están dando en adopción y los pueden ver físicamente, lo cual también creo que es muy positivo porque a veces en foto, creo que la foto no dice suficiente, ¿no? Ahorita voy a pasar a esa parte ya un poco más de acercamiento, pero ya no es nada más la parte de ver la foto y de conocer las características, sino de también conocer a la mascota y saber, pues si hay un entendimiento, ahora sí que un clic. Y, y estas casas de adopción a veces ustedes las pueden encontrar en parques, ¿no? Hay, por ejemplo, en la zona azul de Satélite existen varias casas que van continuamente ahí. También en el Parque de Pilares, en la Colonia del Valle, también todos sabemos en la Condesa, en el Parque México. Entonces, hay asociaciones a las cuales ustedes se pueden acercar y no es que lleven a todos los que tienen en adopción, llevan a solo unos cuantos. Llevan a veces a 4 o 5, pero tienen a otros en casa y los van como rotando, también de acuerdo a pues el empuje que quieren darle a cada mascota para buscarle casa. Y entonces, bueno, pues ya va la parte como del chisme, ¿no? Ya les hice como todas estas recomendaciones de cómo fue que empecé a la parte de la búsqueda. Me encontré muchísimas opciones a través de los posts, muchas opciones donde de repente escribí y no recibí respuesta. Y entonces así fue como llegué a Loki, porque también llegué a ir a parques y conocí a varias casas de adopción, pero pues no sé, como que no sé si a lo mejor fui antes de tomar la decisión 100% consciente o no había hecho como clic con alguno en especial.
Y fíjense cómo son las cosas, porque en realidad cuando uno se va dejando fluir, pues suceden cosas maravillosas. Resulta que después de que yo decido que sí vamos a adoptar, también decido que pues vamos a adoptar un perro grande, pero eso ya es por gusto particular, porque a mí me gustan los perros grandes. Pero también porque yo decía, bueno, y si me gustan los perros grandes, pues también está maravilloso que pues son además quienes tienen como menos posibilidad de adopción, ¿no? Entonces, creo que lo voy a hacer. Con permiso, pásale. Y entonces creo que voy por un perro grande y después pensé, y yo creo que además también adulto, porque un perro adulto también tiene menos posibilidades de adopción, pero también algo que me parecía maravilloso es que a un perro adulto les podemos leer un poco más su forma de ser y desde ahí podemos ya saber, ok, podemos orientarnos de esta forma o bueno, es de tal manera que es un poco lo que yo estoy buscando. Mientras más, no quiero decir selectivos de una forma que se me entienda equivocadamente, sino en cuanto a características. Mientras más claro tengamos lo que queremos, más exitosa, pienso, puede ser la adopción. Y de todas formas sigue siendo una interrogante y de todas formas sigue siendo un camino desconocido, porque nunca sabemos qué va a pasar, ¿no? En el camino. Eso nos queda a todos perfectamente claro. Pero, pues la cosa es así, ¿no? Que uno tiene que ir como seleccionando y entendiendo qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno no quiere. Yo ya sabía que quería un perro grande y ya sabía que quería un perro adulto, pero bueno, como les digo, hay que tener perfectamente claro qué quiere uno y entonces, ¿por qué no vi una foto de unos cachorros que también me gustaron? Y entonces veo la foto de los cachorros. ¿Por qué me gustaron? Porque me parecieron que iban a ser grandes y me parecieron que iban a ser parecidos a Draco, que Draco es otro perro que tuve, de que si ya conocen la historia de Pets, también sabrán quién era Draco, y si no, después les cuento la historia de Draco. Y entonces vi la foto y dije, ay, me parecen lindísimos, sí, pero, y mi voz decía, pero tú dijiste que un adulto. Y yo dije, pero bueno, no pasa nada, en una de estas nos aventuramos, ¿no? Y entonces ya me contacto y entonces les digo, ¿no? Como era un post de Facebook, pues fue una persona que me contactó con otra, que me contactó con otra. Y entonces ya me dicen en dónde está la pensión y hice una cita para poder ir a conocerlos. Y entonces cuando llegué a la cita resulta que había pasado ya como una semana de que había hecho la cita y de que había visto la foto. Y entonces llegué y me asomé, había como una reja y había un espacio a través del cual pude ver como muchos perritos que estaban sueltos. Y cuando llegué y toqué, pues los metieron a todos, los guardaron para poder abrirme y para poder sacar a los cachorros y que yo los viera. Y a través de la mirilla vi a Loki. Bueno, yo no sabía que era Loki, pero lo vi, ¿no? Y estaba como dormido y así, y pensé, ay, qué lindo. Bueno, ya me abrieron y me enseñan a los cachorros. Y sí estaban muy lindos, pero resulta que no habían crecido nada en una semana. Pero además no solo no habían crecido, sino que otra perrita que a la que le calculaban más o menos la misma edad, sí había crecido mucho. Entonces me dice la chica de la pensión, sabes, yo creo que ellos no van a crecer como tú crees. Yo no creo que van a ser una talla grande, yo creo que van a ser una talla chica. Y bueno, los vi y los vi actuar y recordé lo que es tener un cachorro en casa. Y para serles honesta, yo pues descartaba esta parte de tener un cachorro en casa porque también entendemos, ¿se acuerdan que les he platicado en videos anteriores sobre estas partes de las responsabilidades? Ojo que no estoy en contra de tener cachorros, me parecen maravillosos y me parece la etapa más preciosa, pero los cachorros requieren, si todos los animales requieren tiempo, los cachorros requieren como el triple, ¿no? Y entonces los vi morderse y los vi, ¿no? Como vueltos locos y dije, híjole, no, creo que sí nos regresamos a la parte de un adulto. Entonces, bueno, platicando con la chica de la pensión, que como les digo, no era un albergue, no era un refugio, sino más bien era una pensión que recibía a muchas mascotas, muchos perros que están buscando casa a donde los llevan sus rescatistas.
Y entonces, bueno, ella empezó a platicar conmigo, le conté un poco de qué era lo que yo estaba buscando, le dije, ¿sabes qué? La verdad es que creo que me decepcioné un poco de la idea, creo que me entusiasmó verlos en foto, pero creo que no es lo mismo que verlos en persona. Y yo más bien estoy buscando un perro grande, me gustan los perros grandes, más bien estoy buscando a un perro adulto que yo ya pueda como saber un poco más cómo es. Y bueno, mira, te cuento de Ian, le conté un poco cómo era Ian. No era que estuviera buscando un perro igual a Ian, pero sí en cuanto a carácter, pues algo parecido, ¿no? O sea, yo le decía, mi perro tenía muchísima energía, o sea, toda su juventud tuvo mucha energía. Y la verdad es que yo no quisiera un perro con tan nivel de energía, porque no voy a salir a correr mañana, tarde y noche, y porque no tengo otros perros con los cuales se entretengan, y solo puedo tener uno. Y entonces, pues de ahí que me dijo, ¿sabes? Yo creo que tú deberías de conocer a Loki. Les digo, yo no sabía en ese momento quién era Loki. Yo creo que tú deberías de conocer a Loki porque yo creo que él te podría encantar y yo creo que él es un poco parecido a lo que estás buscando, es lo más cerca, pero además es un muy buen perro y bueno, tiene con nosotros como 6 meses, pero pues como es muy grande, pues no tiene tantas posibilidades y demás. Entonces, bueno, a ver, te lo voy a enseñar. Y bueno, que me lo enseña y entonces era este perro que yo había visto a través de la reja y la verdad que me encantó y la verdad que sentí como esa parte que les digo de, esa parte como inexplicable, ¿no? Pero sí ese clic de decir, sí, creo que eres tú, ¿no? Lo que estamos buscando. Y, y bueno, resultó que yo le dije, bueno, sí, pero no puedo tomar la decisión todavía porque no vivo sola en casa. Yo tengo dos nenas que la verdad me gustaría que lo conocieran y que están muy involucradas en esto y quisiera que se involucraran también en la decisión porque no está para saberlo, pero en el camino, que yo creo que esto es parte como de la misma cuestión de la decisión de la que hablé hace 8 días, yo también platicaba sobre qué es lo que se tiene que asumir en casa, ¿no? La parte de entender qué significa tener una mascota, qué significa en cuanto a responsabilidades, qué significa en cuanto a tiempo, en cuanto a qué va a hacer cada quien, entender que una mascota es para siempre, eh, para el resto de su vida, ¿no? O de nuestra vida, dependiendo de cuál sea el caso. Pero en todo este proceso, pues ellas habían estado muy involucradas y entonces dije yo, pues también quiero que ellas elijan. Y yo sé, y lo hemos platicado muchas veces, que en realidad uno no elige, ¿no? En realidad ellos nos eligen a nosotros. Y pareciera que ellos mueven los hilos o algo en el universo se mueve de tal manera como para que lleguemos a donde tenemos que llegar y ellos también. Y entonces, pues así fue que dije, ahorita no. Y entonces volví a ir con ellas, pues como 2 semanas después que pudimos ir por allá porque tampoco estaba este lugar cerca de casa. Y entonces llegamos y ¿qué creen? Que no fue fácil, porque yo pensé que entonces lo iban a ver y iban a decir, sí, mamá, él es el indicado. Pues resulta que Loki tenía un amigo inseparable que se llama Ringo, para el cual tengo otros planes que ya les contaré en un futuro. Ya sé que siempre los dejo en ascuas, pero tengo planes para él. Y resulta que, aunque digo, ya saben ustedes qué es lo que sigue de la película, ¿no? Pero Loki tenía un muy buen amigo, Ringo, estos amigos inseparables. Y entonces, cuando ellas los ven, resulta que una hace clic, dices Marmo, el famoso clic, sí, el famoso clic. Una hizo clic con uno y una hizo clic con otro. Y entonces dije, ay, me la están poniendo como muy difícil. Pero en efecto, pues no pudimos decidir en ese momento. Dije, bueno, lo vamos a platicar y vamos a ver qué pasa en el camino y vamos a ver con quién nos quedamos, y etcétera. Y entonces, pues nos fuimos a casa y estuvimos platicándolo 2 semanas. Y en el Inter me escribían las dos rescatistas, que además chistoso porque las dos se llaman Gaby. Entonces me hablaba una Gaby y me hablaba la otra Gaby, por supuesto las dos queriendo encontrarle casa a su mascota rescatada, a su perro rescatado.
Y entonces me hablaban como del carácter de los dos y de verdad que los dos me parecían súper buenos perros, ¿no? Y bueno, pues finalmente, de acuerdo un poco al carácter de cada quien, de acuerdo un poco a cómo era que el perro se comportaba y qué era lo que nosotros buscábamos, fue que nos decidimos por Loki. Y bueno, pues Loki es un perro, es un mestizo, raza única, lomo plateado, macho alfa, que marca en todos los árboles y en todos los arbustos, que llegó muy educado, porque resulta que no hace adentro de la casa, excepto hoy, y por eso está castigado, como les dije. Hoy se hizo pipí adentro de la casa por primera vez y entonces lo tuve que regañar. Y bueno, la verdad es que me sorprendió este como avance, porque todos aquí saben que pues educar a un perro por primera vez para en todo este proceso de hacer fuera de casa es llegar a un super logro, ¿no? Por supuesto, implica mucha responsabilidad de parte de ustedes. Yo en algún momento también les hablaba de cómo lograr esto y bueno, uno de los factores de éxito es que haya constancia en las salidas y en los paseos, que salgan 3 veces al día o 2 veces al día, siempre a la misma hora, etcétera. Entonces, bueno, que él haya llegado con este avance fue maravilloso. Pero recuerdan que yo también les conté sobre las implicaciones de un perro adoptado. Por supuesto, un perro que tiene ya una edad adulta, ustedes pueden saber un poco más de su carácter y de su temperamento. Bueno, resulta que a mí me dijeron que Loki tenía casi 2 años. La verdad es que no, él debe de tener cuando mucho año y medio, se le nota en los colmillos, pero también en su comportamiento, porque es un niño que todavía juega con peluches, ¿no? Pero es un maravilloso perro que no muerde muebles, que no destroza nada en casa, que de repente se roba una pantufla o un calcetín, pero como por jugar. Y tiene como estas chispas, ¿no? Muy suyas. Lo que tiene, y les quiero comentar porque les decía, siempre que llega un perro a casa, una mascota, un gato, lo que sea, siempre habrá interrogantes y siempre habrá cosas que en el camino ustedes vayan descubriendo. Pues Loki resulta que lo que tiene es un factor altísimo de ansiedad. Y entonces me cuesta mucho trabajo pasearlo porque le ladra a todos los perros. Y yo sé que no es agresivo, porque lo conozco, porque ya se me soltó una vez y no pasó nada ni se comió al otro perro, pero es muy ansioso. Tiene un tema muy grave de ansiedad. Y digo yo grave, por así decirlo, pues porque es delicado no poder salir a pasear tan fácilmente, ¿no? Y bueno, pues lo estamos trabajando. Tenemos un entrenador que vamos trabajando con él continuamente para que Loki pueda ir bajando esos niveles de ansiedad y pueda teniendo un acercamiento mucho más sutil a otros perros. ¿Qué es lo que hace? Por ahí quien me esté leyendo de veterinarios que luego me escuchan y también entrenadores y gente que está en este medio. ¿Qué es lo que tiene? Pues que le ladra muchísimo a otros perros y entonces quiere salir corriendo y en el momento en el que siente tensión en la correa, pues se pone todavía peor, ¿no? Ladra mucho y como es un perro grande y su ladrido es muy grave, entonces solo él y yo sabemos que no es agresividad, pero los otros perros se alteran, los dueños pues ya ni les cuento, ya platicaremos en otro video, les prometo que voy a hacer un video de el carácter de los dueños, porque creo que el carácter de los dueños es muy importante. Hemos platicado sobre responsabilidad y demás, pero nunca hemos platicado sobre eh, cómo podríamos ser una comunidad para todos aquellos que amamos a los perros, que amamos a los animales, cómo podríamos ser una comunidad mucho más amable entre nosotros para poder ayudarnos. Y al final todos amamos a los animales, ¿no? Y la verdad es que yo me he topado con gente muy comprensiva, con gente que si bien tiene cierto recelo de acercarse, no juzga, no critica, no nada, y me he topado con gente pues con un poquito menos de apertura, ¿no? Al respecto.
Y entonces creo que estará interesante que hagamos un programa de tú como dueño, ¿cómo eres? ¿No? ¿Eres protector? ¿Eres alivianado? ¿Cómo eres? Pero bueno, eso es otro tema. Y entonces estamos trabajando este tema de ansiedad con él. Él es un perro excelente en casa, excepto por hoy, que se hizo pipí. Pero bueno, creo que algún día tenía que pasar. Y y afuera es en donde nos cuesta trabajo. Hasta ahí vamos al día de hoy. Y pues bueno, ya me aventé 40 minutos platicando. Si tienen comentarios, si quieren hacerme alguna pregunta sobre esta historia que les he ido contando, tengo como una tercera parte para platicarles sobre un poco más de tips y sobre un poco más de esta experiencia de adopción, pero me gustaría que me contaran, ¿no? Les voy a contar dentro de 8 días esta parte del proceso de adopción, cómo es que uno realiza una adopción, cuál es el protocolo adecuado, cuál debiera ser el protocolo adecuado, tanto de parte de ustedes como de parte de quien está buscándole casa a este perro. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cómo debería de llevarse de la mejor manera? ¿Cuáles son algunas áreas de oportunidad a lo mejor para lograr una adopción mucho más exitosa, para que el adoptante se sienta cómodo, para que aquel que está buscando casa para ese perro también se sienta cómodo y haya una buena relación? Sobre eso vamos a hablar dentro de 8 días. El día de hoy, pues por lo pronto, ya te dejé picada, dice Pola, que ya la dejé picada con el famoso Ringo. Les prometo que dentro de 8 días les enseño una foto y al final del video de dentro de 8 días les voy a contar cuáles son los planes que tengo para Ringo. No me lo voy a traer a mi casa porque yo solo puedo tener uno, pero tengo planes interesantes para él porque me parece un perro que debería tener casa mañana. De verdad, hay perros que son una joya y estamos por ahí de repente pensando en comprar una mascota en una tienda o de buscar que alguien cruce a sus mascotas para que nos dé una. Y estamos pensando en otras alternativas que no debiéramos cuando hay tantas mascotas que están buscando casa y tantos perros que son una joya y que pueden ustedes tenerlos en casa maravillosamente. Pueden tener a un muy buen perro. Entonces, tengo ahí planes para él que ya les contaré. Loki, ven, despídete, ven, se los voy a traer. Diles adiós. ¿Ya lo vieron? Bueno, pues él es Loki, es una hermosa cruza raza única. Creemos que es una cruza de lobo irlandés y porque es gigantón, pero se porta muy bien. Entonces, bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Saludos, Pola, saludos a todos los que me escucharon el día de hoy, a todos los que se escucharon esta segunda parte de esta historia de adopción. Y nos vemos dentro de 8 días para el desenlace y para que les cuente planes de Ringo y para que platiquemos sobre qué vamos a tener en este mes con el tema de las historias de éxito de adopción. Yo soy Montserrat, soy fundadora de Pets Memorial y es un gusto haber estado con ustedes este miércoles. Que descansen.